Hola, ¿cómo están? Otra vez, soy Mónica Barleta y esta vez vamos a hablar del ingreso de Saturno en el signo de Piscis. Bueno, saben que en marzo ingresa Saturno, así que vamos a tratar de ver un poco qué es lo que significa esto y sobre todo qué es lo que va a pasar en la carta según los puntos que toque el tránsito. Durante el 2023, Saturno va a recorrer de 0 a 7 grados de Piscis. Así que si naciste en el primer decanato de este signo, el tránsito de Saturno va a tocar tu Sol por conjunción. También si naciste en el primer decanato de Virgo, este tránsito de Saturno va a tocar al Sol por oposición. Y si naciste en los primeros decanatos de Géminis y Sagitario, va a tocarte el Sol por cuadratura. Ahora vamos a hablar qué significa todo esto. Bueno, empecemos por ver qué es un tránsito de Saturno. Saturno es un planeta extremadamente frío y seco, y por consiguiente va a afectar a los planetas o a los puntos de tu carta de esta manera. ¿Y cómo afecta la frialdad y la sequedad? Bueno, primero te quiero recomendar que veas mi video de las cualidades elementales, donde explico mucho más de qué se trata cada una de esas cosas. Pero, digamos, como para hablar de este tránsito específicamente de Saturno, mm, digamos que la frialdad contrae, la sequedad rigidiza. Esos serían como los dos efectos principales que podemos encontrar en un tránsito de Saturno. Y esto deberíamos llevarlo a todas las posibilidades análogas que pueden aparecer de lo que es frío y lo que es seco. Por ejemplo, indican concentración, inhibe la expansión, endurece y por ende desvitaliza. Pensemos en una hoja seca, cómo se quiebra, y que una hoja seca es una hoja muerta, obviamente que estamos hablando de los extremos. En cambio, una hoja viva es una hoja que puede doblarse, es húmeda, tiene humedad. La vida tiene humedad, la sequedad no, pierde la humedad. Por eso decimos que un tránsito de Saturno desvitaliza. En casos extremos, en donde hay alguna enfermedad, en donde hay algún problema físico, un tránsito de Saturno puede llegar a agravarlo. Así que atentos a eso. Bueno, si bien el tránsito de Saturno le ocurre a la carta, a la persona, al Sol, a la Luna, al ascendente, a lo que está representando, también pueden ocurrir escenas o situaciones que lleven a la persona a tener que tomar esas actitudes. En general son situaciones que nos frustran, que nos obligan a hacerlo de nuevo de una mejor manera, que requiere mayor esfuerzo, quizá también porque durante esos tránsitos la sociedad nos pone a prueba. Esto quiere decir que nos pide resultados. ¿Mm? Estos resultados, en general, durante un tránsito de Saturno, no serán satisfactorios, ni para la sociedad, ni para nosotros, o no serán suficientes, o lo que hacemos no va a alcanzar. Bueno, con lo cual aparece aquí el esfuerzo, la concentración, la frustración de que las cosas no van a salir tan fácil. Saturno es el principio de realidad. Es lo que es, no lo que me parece, lo que opino, lo que supongo, sino la realidad de las cosas tal como son. Por lo tanto, por esta misma característica, tiene una cualidad de desencantamiento, especial, sobre todo, para las personas que tengan Piscis, porque acá Saturno va a operar, Piscis tenemos todos, pero digamos, ascendente, Sol, Luna, el signo de Piscis, porque aquí Saturno va a posiblemente operar como un baldazo de agua fría sobre las ideas o las fantasías que nos hacíamos acerca de tal o cual situación. ¿Qué va a plantear Saturno? Bueno, no sos tan bueno como creías, no tenés tanta seguridad económica, no tenés tanto conocimiento, no sos tan creativo, nadie te quiere. O sea, por el área que pasa nos muestra aspectos personales frustrantes. Puede ser que esos aspectos personales nos parezcan a nosotros frustrantes, quiere decir que nosotros mismos nos automotivemos, o también puede ser que sea la sociedad la que nos diga, no, no, eso no va.
¿No estudiaste? Bochado en el examen. ¿No trabajaste lo suficiente? Bueno, entonces no vas a tener los resultados deseados. Es así. Por eso también se lo llama el principio del karma, o de la... Sí, es el resultado de tus actos. Y sin embargo, aún con todo esto, cuando Saturno termina su tránsito, por el punto ese que tocó, sea Sol, Luna, Ascendente, Casa, lo que sea, sale una persona mucho más madura, mucho más realista y con mucha mayor experiencia. Quizás incluso más sólida de lo que era antes del tránsito. Es decir, por ejemplo, Saturno te muestra que tu situación económica no es la que creías. ¿Y entonces qué vas a hacer? Bueno, vas a ahorrar, te vas a moderar en tus gastos, vas a restringirte en cuestiones que no tengan que ver con lo importante de tu propia estructura, o sea, vas a restringir gastos que vas a considerar superfluos. ¿Mm? Vas a ver que durante un tránsito de Saturno hay muchas cosas que te van a parecer superfluas, porque justamente Saturno depura. ¿Mm? En fin, vas a restringirte en todo lo que no tenga que ver con generar la estructura necesaria para ese momento de tu vida. En el caso de los piscianos, o sea, los que tienen el Sol en Piscis, este Saturno va a afectar lo que para cada uno de ustedes representa su propia identidad hasta ese momento. ¿Qué va a pedir Saturno? Maduración. También, bueno, depende mucho de la edad y de lo que estamos haciendo en ese momento, nuestra situación de vida en ese momento, en el momento de tránsito de Saturno. Porque, bueno, no es lo mismo un tránsito de Saturno al Sol, siendo que el Sol representa nuestra identidad y nuestro orgullo de ser, que puede mostrarnos que no somos tan brillantes, que no debemos estar tan orgullosos de nuestra identidad así como está, que quizás hay que brillar menos y trabajar más, que quizás hay que solidificar nuestra propia estructura, que quizás deberíamos aspirar a un reconocimiento mayor, o que quizás para nuestra sociedad deberíamos tomar mayores responsabilidades, casarse, tener hijos, formar una familia. El retorno de Saturno, que se da entre los 27, los 28 y los 29 años, en realidad entre los 28 y los 29, plantea justamente eso. El primer retorno de Saturno plantea una instancia de la sociedad en donde ya se exige que uno se haga responsable maduramente de sus actos y por lo tanto ya no dependa de mamá, de papá, etcétera, ¿no? Y que empiece a tomar las riendas de su propia vida. Y no es lo mismo un tránsito de Saturno a los 28 que el tránsito de Saturno a los 57, que es el segundo retorno de Saturno, o etcétera, ¿no? No es lo mismo. En cada edad, si bien sigue pidiendo responsabilidad, lo pide a niveles distintos. Bueno, los tránsitos de Saturno al Sol le bajan un poco el brillo al Sol. La conjunción representa el comienzo de un ciclo y la finalización de otro que ya no tiene más vitalidad, que ya no va más, que ya no es útil, que ya no responde a mi necesidad de estructura personal. Se está forjando una nueva identidad. Por eso es muy importante el tránsito por conjunción al Sol. Esta nueva identidad va a tener que ver con la construcción de una nueva estructura vital y esto puede representar que la persona tome mayores responsabilidades, sean laborales, familiares o sociales. Pero para que un tránsito de Saturno dé frutos, siempre recordemos que tenemos que ir a favor del viento, no en contra. Es decir, que un tránsito de Saturno al Sol requiere que me modere en mi expresión, que sea más humilde, que haga mayores esfuerzos, que sea más responsable. Si yo hago todo lo contrario, entonces el tránsito de Saturno al Sol va a representar a la sociedad o al destino de la vida poniéndome límites, diciéndome que debo ser más responsable o que debo ser más humilde, etc. A través de escenas tales como problemas con la autoridad, problemas en el trabajo o incluso enfermedad. Así que, piscianos, a prepararse para este nuevo comienzo de maduración de su identidad, con un proceso que les va a generar mayor estructura, mayor solidez, justamente en un sol que realmente necesita un poco de estructura, un poco de solidez, un poco de límite, borde.
El signo Piscis es un signo de agua, muy sensible, muy empático, y a veces le cuesta esta cuestión de los límites. El Saturno va a permitir discernir vos, yo. Dos cosas distintas. Y esto le va a ser muy útil. En el caso de Virgo, aquí Saturno se presenta como una oposición a la identidad. O sea que este es un aspecto más difícil y posiblemente más frustrante. La persona se encuentra frente a frente con un no. Será cuestión de sortearlo o de chocar contra la pared. Esta es una posición que va a requerir de la persona mayores esfuerzos, y la diferencia con la conjunción es que aquí es posible que la persona lo viva de una manera más frustrante por la misma cualidad de la oposición, que por definición es un conflicto, es una controversia, es una polaridad. En la práctica, esto puede verse en situaciones como hacer un trabajo y no ser valorado o ser rechazado de alguna manera. Entonces, el planteo de esta situación de la oposición tendrá que ver con la tolerancia a la frustración. Un temita. Serán momentos en que tendremos que trabajar mucho para quizás conseguir los mismos resultados. Pero de este tipo de situaciones salimos con la misma herramienta saturnina: constancia, paciencia, tiempo y tolerancia. Algo muy parecido va a ser para los signos de Géminis y Sagitario, que están en cuadratura a Piscis. Pero bueno, en este caso la cuadratura no es vivida como un conflicto irresoluble, sino que más bien van a ser como distintas trabas, pequeñas molestias que nos suceden, con las que tendremos que lidiar para conseguir los resultados deseados. La cuadratura es un aspecto relacionado con Marte, y que en general motiva a la persona a obtener esos logros, eso que va a sentir como frustrante de no tenerlo. ¿Mm? Em, Todo esto pareciera como que Saturno fuera así como lo cuento, ¿no? Como que quizás algunos tengan la impresión que durante un tránsito de Saturno está todo genial. Bueno, no, en realidad no, la persona no lo siente así, la persona lo vive como un momento de muchas trabas en su vida, de mucha frustración, inclusive hasta puede llegar a considerar que no está haciendo nada, pero porque en realidad no ve el fruto. Ese es el tema. Pero si se pone a pensar objetivamente qué es lo que está haciendo, se va a dar cuenta que está haciendo un montón de cosas. Que el hecho que no vea el fruto no quiere decir que no estén pasando cosas y realmente no esté haciendo. Quizás el fruto se vea durante el momento del buen aspecto. De alguna manera la cuadratura es como si Saturno le planteara al ego solar: ¿por qué no te esforzás un poco más? ¿No crees que mereces estar en otra posición? ¿No crees que debes ser considerado como alguien que tiene cierta autoridad en lo tuyo? Esto va a generar este movimiento de perfeccionamiento, digamos, de lo solar, a través de la tolerancia a la frustración. Obviamente que si yo me frustro y no hago nada, entonces esto va a quedar simplemente como una inhibición que nunca voy a superar. Bueno, ¿qué pasa con la luna? La luna es un poco más difícil. Para la luna el tránsito de Saturno es duro, sobre todo porque una luna en Piscis tiene una tendencia natural a refugiarse en su propio mundo de la imaginación, su mundo psíquico, en donde las cuestiones duras y frías de la afuera quedan justamente separadas de mi mundo interior. Y aquí viene Saturno a traer ¿qué? Cuestiones duras y frías de la afuera. Así que las lunas en Piscis, la realidad les toca su puerta. Quiero aclarar que también podemos plantear algo así para las lunas en Virgo, para las lunas en Sagitario o en Géminis, pero siempre va a ser más difícil el aspecto por conjunción o por oposición. Así que va a venir Saturno y va a traer el desencantamiento. ¿Mm? El desencantamiento de esta situación idílica que no tiene relación con la realidad. Ustedes saben que la luna es nuestra alma, es nuestra sustancia, con la cual hay una garantía astrológica de que si la luna está cómoda, la persona está cómoda.
Puede atravesar problemas económicos, laborales, afectivos, sociales, legales, lo que sea. Pero si la luna está atravesando un buen momento, la persona va a tener momentos de tranquilidad y momentos de comodidad y sensación de bienestar. Por lo tanto, cuando la luna está incómoda, la persona se siente mal, frustrada, en disgusto consigo misma. Viene Saturno y trae esa incomodidad. Desde el punto de vista físico, corporal, Saturno al enfriar y contraer desvitaliza. Así que hay una baja de la vitalidad, una baja de los procesos orgánicos. Todo es un poco más lento, más duro. Aquí hay que tener cuidado, porque si uno tiene tendencia a la rigidez, y acá estoy hablando de lo físico, y por supuesto que también de lo espiritual y lo mental, en todos los planos, si uno tiene tendencia a la rigidez, un tránsito de Saturno puede empeorar la situación, puede hacerla todavía más rígida. Llevado así, a algo concreto, si uno tiene tendencia a la contractura, un tránsito de Saturno lo va a contracturar aún más. Así que es necesario mantener la fluidez, tomar agua, hacer ejercicio, procurarse esa humedad que Saturno quita, esa fluidez que Saturno quita. Algunos se ponen contentos porque dicen, bueno, cuando venga Saturno esto quiere decir que adelgazo. Sí, bueno, si adelgazás en un tránsito de Saturno por la Luna, es porque no tenés ganas de comer. Y en general, cuando uno no tiene ganas de comer, es porque está deprimido, digamos, ¿no? Bueno, o será que es mi mirada de Luna en Tauro. Pero bueno, sí, este es el efecto saturnino. A veces quita un poco o por lo menos también de amor a los placeres, digamos, ¿no? O justamente porque aporta esta cuestión de la responsabilidad, de la conciencia del límite. Entonces, bueno, no me voy a comer 1 kilo de helado. Y si me como 1 kilo de helado, Saturno, durante un tránsito de Saturno, es posible que sufra las consecuencias. Y, por supuesto, esto no es para que se lo tomen de una manera dramática, ¿no? O a veces sí, ¿por qué no? En general, más allá de todo esto, los tránsitos de Saturno por la Luna ponen en contacto a la persona con su cuerpo, con su vitalidad, con su realidad y con sus necesidades. De alguna manera le muestra sus límites, así que a veces lo hace desde la enfermedad o inclusive desde la depresión. Ojo, digamos, hay que ir a favor de Saturno, no en contra. Este tránsito también, desde otro lugar, de Saturno a la Luna, puede estar mostrando algunos aspectos del hogar, o de la maternidad, o de los hijos, o de la familia, o de la casa, que deben ser observados con mayor madurez y responsabilidad, e incluso mayor desapego, objetivamente, perdiendo un poco esta maraña emocional que a veces nos lleva a, a tomar decisiones o actitudes que no son realistas. ¿Mm? Quizás debamos poner límites. Respecto a esto último, tengo una anécdota personal graciosa, y es que cuando tuve un tránsito por cuadratura de Saturno a mi luna está en mi casa 4, por lo tanto también mi luna habla de mi hogar. Entre otras cosas que pasaron, tuve que construir el cerco que rodea mi casa, o sea que tuve que delimitar, marcar los límites de mi terreno, de mi propiedad. Es decir, muy literal, un tránsito de Saturno me obligó, por distintas circunstancias destinales, ¿m? a tener que marcar los límites a través de un cerco en mi casa. Quizás es momento de dejar de llevarnos tanto por nuestra naturaleza instintiva lunar y empezar a ser más racionales, más realistas, más maduros, asumir nuestra edad, nuestras responsabilidades. Quizás sea momento de controles médicos. Quizás sea momento de empezar a hacer alguna actividad física. Quizás alguna clase de terapia. Quizás tendrá que ver con la alimentación. Quizás tendré que ponerle límites a mi hijo. En fin, bueno, las posibilidades son muchísimas.
Pero siempre recordemos que con un tránsito de Saturno, la mejor forma de acompañarlo es no ponerse en contra. Si hay un tránsito de Saturno a la Luna, por conjunción, oposición, cuadratura o inclusive por buenos aspectos, es momento de cuidarme. Es momento de no dejarme llevar por mis impulsos. Es momento de establecer límites. Los tránsitos de Saturno a la Luna son difíciles desde el punto de vista psicológico y emocional, más que nada porque la persona puede tener una sensación de disconformidad, como dije al principio, o de descontento, o de desencanto, básicamente o en general de insatisfacción consigo mismo, con algunos aspectos de su vida, con su cuerpo, con su familia, con su hogar, etc. Lo que sea que genere la energía para modificarlo, que no quede en una frustración. Cuando Saturno transita el ascendente, sentimos su influencia en todos los aspectos en general, porque el ascendente representa el punto de nuestra encarnación en este mundo, y es tanto nuestro cuerpo, nuestra vitalidad, como nuestro carácter, nuestro temperamento. Es un planeta que nos conecta con la sociedad y nos cuestiona nuestro lugar como individuos dentro de ella. Este tránsito es muy importante. Bueno, como habrán visto, en realidad el tránsito de Saturno es importante porque dura 28 años todo el ciclo. Así que no es que uno va a tener tantos tránsitos de Saturno en su vida. La persona en estas ocasiones siente que está limitada de alguna manera. Siente que la realidad del hoy que tiene esa persona, la limita. Puede haber una tendencia a la tristeza o sentimientos de inferioridad. Bueno, obviamente no es lo mismo un tránsito de Saturno a los 10 años que a los 60. Hay que observar que para un niño de 10 años que todavía no tiene una estructura sólida, lógica, o sea, es lógico que no la tenga porque es un niño, este Saturno puede representar un límite que proviene del exterior, sea de la familia, sea de los padres, sea de la sociedad en la cual está viviendo, sea de su propio cuerpo. Si esto sucede entre los 20 y los 30 años, o 30 y pico, digamos, en una edad en donde la persona todavía está intentando, o recién, perdón, recién está intentando encontrar un lugar en el mundo, entonces estos tránsitos pueden vivirse como un desafío, un paso más en el proceso de individuación y de inserción dentro de la sociedad, de mayor madurez. Si es a los 60, es posible que habiendo cumplido los años anteriores y los tránsitos anteriores con el mandato social, entonces en este momento lo que yo esté buscando es mi propia ley. No se puede leer un tránsito de la misma manera para todas las edades y tampoco para todas las circunstancias personales. Acá se va a poner mucho en juego esa cuestión. Así que, bueno, aunque todavía no se tenga claro la forma en que le queremos dar a esta nueva etapa de la vida, del tránsito de Saturno por el ascendente, lo más probable es que sí querramos para nosotros alguna clase de nueva instancia, sea social, profesional, familiar, sea lo que sea. Vamos a querer empezar una nueva actividad quizás o materializar algún proyecto. Lo importante acá es que la primera sensación que aparece con el tránsito de Saturno por el ascendente es la disconformidad con la situación en la que me encuentro. No me siento libre, me siento deprimida, no siento que soy yo, no responde a mí. A partir de esta sensación frustrante es que va a aparecer la motivación para construir eso que quiero. Por supuesto que el hecho que algo me frustre no significa necesariamente que haga algo para cambiarlo. Pero aquí de nuevo está la receta. Ante un tránsito saturnino, hay que ser saturnino. ¿Y qué es ser saturnino? Bueno, hacer lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones del astrólogo para un tránsito de Saturno? Primero, hacer lo que hay que hacer. Durante un tránsito de Saturno, modere sus costumbres, modere su alimentación, cumpla con la ley, haga su tarea como debe. Ponga relojes a su alrededor para recordarle que el tiempo pasa y que no va y viene como el dinero,
El tiempo es cruel. Cuídese, haga caso a sus mayores si corresponde a su edad. ¿M? Vístase con ropas oscuras, no sea espamentoso, porque aparte de vestirse con ropas oscuras le va a recordar que tiene un tránsito de Saturno. Y es importante recordar que uno tiene un tránsito de Saturno para hacer conciencia sobre eso y para trabajar a favor. Pasee por el cementerio, también esto le va a recordar que es mortal, no tiene todo el tiempo del mundo. Lea filosofía estoica. Yo creo que es una filosofía muy saturnina y es muy útil para acompañar el tránsito. Bueno, en general en la vida es muy útil la filosofía estoica. Nos va a enseñar a no perder el tiempo, a no enojarnos con pavadas y a permanecer imperturbable, digamos, desconectado emocionalmente, pero no en un sentido negativo, sino más bien desapegado ante los vaivenes emocionales que nos presenta la vida, el mundo y nosotros mismos. Bueno, espero que les haya sido útil esta primer mirada sobre el tránsito de Saturno al Sol, a la Luna y al ascendente. Y bueno, por supuesto que estaré atenta a sus consultas y vamos a seguir con esto en sucesivos tránsitos. El siguiente que voy a hacer es el tránsito de Saturno por las casas. ¿En dónde tenés a Piscis en tu carta? Bueno, ahí vas a tener que mirar. Bueno, los despido por hoy y gracias otra vez.